Bien, entonces tenemos que desarrollar tres fases. Lo primero es el análisis, después va a ser la codificación y luego va a ser la prueba. Listo. Entonces, dentro del análisis nosotros tenemos que definir tres cosas: las entradas, las salidas y el proceso. ¿Sí? Entonces, para esto, pues tenemos nosotros que comprender muy bien qué es lo que está pidiendo el ejercicio. Pues nos dice calcular el área y el perímetro de un círculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros finalmente tenemos que dar como respuesta de este problema? El área y el perímetro. Entonces, es área y perímetro. ¿Qué ocurre? Entonces, nosotros para poder calcular esto, pues bueno, hay unas fórmulas. Lo que, digamos, nosotros no sepamos el valor, tenemos que preguntárselo al usuario, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué le pedimos al usuario para poder llevar a cabo esta tarea? ¿Qué dicen ustedes? O sea, algo que para nosotros sea totalmente desconocido. El radio. Ujú. Bien. ¿Ya que necesitamos algo más? No, profe, porque pues nosotros ya conocemos pi y pues tenemos Ujú. nomás nos hace falta conocer el radio para poder saber cuál es el área del perímetro del círculo. Exactamente. Pi no se pide porque nosotros sabemos que pi es 3.1416, ¿sí? Ahí lo del radio, eso sí, totalmente desconocido. Entonces, lo que es desconocido se lo pedimos al usuario. Listo. Entonces, en el proceso, nosotros empezamos a plantear, digamos, paso a paso, qué es lo que tiene que ir cumpliendo el algoritmo. Entonces, primero que todo, ¿qué hay que hacer? Uno pregunta por los materiales, ¿sí? Aquí vamos a preguntar por el radio, ¿sí? Listo. Que es lo único que necesito yo como ingrediente de entrada. Ahora, ¿cómo hago yo para ir calculando las salidas? O sea, ¿qué transformación tengo que ir haciendo o qué cálculos vamos aplicando? Utilizando los operadores matemáticos, lógicos y relacionales, que es lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya tenemos el valor del radio, ¿ya qué podemos hacer? Calcular el perímetro. Ujú. Calcular perímetro. Perímetro. Si ustedes quisieran, podrían colocar acá la fórmula. Ah, no, es que me dijeron que el perímetro es, no sé, perímetro es igual a 2 que multiplica 3.1416 y eso multiplicado por el radio, ¿cierto? Ustedes pueden colocar eso en el análisis si quieren. Después de que calculamos el perímetro, ¿qué hacemos? Profe, calcular el área. Calcular el área y área es igual a 3.1416 multiplicado por radio elevado al cuadrado. Recuerden que ese es el símbolo, ¿cierto? Esto en el análisis, digamos, colocar las fórmulas es opcional, porque ustedes pueden copiar eso tal cual como humanamente se escribe. Recuerden que el análisis es algo humano. Bien. Continuando entonces por aquí, ya que tenemos listo el cálculo del perímetro y del área, ahorita sí, ¿por dónde seguimos? ¿Tengo que calcular algo más o qué digo? Escribir el resultado. Escribir los resultados, ¿cierto? Entonces ya con esto, nosotros tenemos lista la receta pues para llevar a cabo el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí, listo el análisis, nos vamos a ir ahora para la codificación. La codificación, pues vamos a abrir PCInt y vamos a ir pues como plasmando cada una de las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le colocamos, qué nombre le ponemos a este algoritmo? Círculo.
Llamémoslo métricas círculo. Listo. Entonces, recuerden que siempre en las entradas y en las salidas hay variables. Listo. Entonces, las primeras, lo primero en la entrada es el radio, ¿cierto? Entonces voy a colocar definir, en este caso, radio, ¿como qué tipo de dato? Real. Como real. Listo. Ahorita miramos por las salidas. Entonces, definir área como, también como real. Y lo otro es perímetro. Definir perímetro como real, ¿cierto? Ya tengo listas las variables pues para poder, en este caso, calcular los datos y pues también para meter la entrada. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que preguntar por el radio. ¿Cómo hacemos para preguntar? Escribir. Entonces le decimos escribir, sacamos un mensajito dentro de comillas. Digo, bueno, ingrese radio, ¿cierto? Luego que lo solicitamos, ¿qué hacemos? El cálculo. Recuerden que el escribir solamente sale el mensaje, que hay que hacer luego. Colocar lo que ingrese el usuario en el radio. Exactamente, o sea, decir Leer. leer, ¿cierto? Entonces vamos a leer el radio, ¿cierto? Lo que el usuario me da, lo mete en esa variable. Bien, aquí ya preguntar por el radio. Ahora sí, puedo colocar a hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces dentro de los cálculos, ¿qué decimos? Ah, bueno, tengo algo que es el perímetro, ¿sí? Que lo voy a calcular con esta fórmula, ¿cierto? Entonces perímetro es igual a 2 por 3 punto, era lo que les decía ahorita, 14, 16. Y después multiplico eso, ¿sí? Por el dato donde está el radio. El radio en donde está en esta variable que se llama radio. Entonces, perímetro es igual a 2 por 3.1416 por radio, que es la forma, 2 por pi por radio. Si ustedes ven, yo estoy colocando los nombres tal cual, ¿sí? Como nos aparecen aquí como nosotros acá pues lo bautizamos, ¿sí? O sea, desde este momento esto se llama radio y aquí para abajo debe llamarse radio. Y lo mismo con los otros tipos de variables, ¿listo? Bien, entonces ya tengo el perímetro, ahora voy a calcular el área. Entonces, en el área va a ser igual a, área es igual a 3.1416 por radio al cuadrado. 3.1416 por radio, y acá es donde utilizamos la flechita, ¿sí? Elevado al cuadrado. Ven que esta flechita la sacamos con esta parte del teclado. Utilizamos la tecla Alt y luego esta tecla acá, y con eso sale ese simbolito, que es este acá. ¿Listo? Bien. Ya tengo el perímetro, ya tengo el área calculados. Quiere decir que este paso, estos dos pasos de aquí ya quedaron listos. Y por último voy a escribir los resultados. Para escribirlos pues utilizo la palabra escribir, ¿sí? El comando, y voy a decir acá. O sea, perímetro. Recuerde que lo que hay dentro de comillas sale tal cual textualmente. Perímetro es igual a, con una comita, voy a anexar el dato que hay en perímetro. O sea, qué dato hay guardado en esa variable. Entonces acá voy a imprimir a perímetro. Lo mismo voy a escribir por acá, perímetro, el otro es área. Área es igual a área, o sea, en este caso sale textualmente este mensaje y con la coma agrego el valor que va a aparecer allí, ¿cierto? Bien. ¿Cómo vamos ahí?
chicos? Bien, profe. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento? ¿No? Ok, entonces ya teniendo esto, esta es la parte de la codificación, ya la tendríamos lista. Entonces, si fuera un examen, recuerden que esto se hace pues a lápiz y a papel, ¿sí? Acá la herramientica pues nos ayuda a facilitar un poco las cosas, pero así pues sería como la entrega, ¿cierto? Pues obviamente a lápiz y a papel, si estuviéramos en un examen. Entonces, luego que tengo ya lista la codificación, voy a hacer la prueba de este algoritmo. Para eso, pues yo voy a actuar como si fuera el computador. Como yo lo puedo ver aquí, pues bueno, pues solamente es como para ejecutarlo rápidamente y luego voy a verificar que los datos que me da acá, pues sí queden bien calculados. Entonces, no sé, digamos de que el círculo tiene un radio de 5. Entonces va a decir, perímetro es 31 y el área es 78. Miremos a ver por acá, un momentico, me abre otro archivo para que coloquemos lo que es la prueba de escritorio. Y vamos a leer paso por paso, ¿sí? Entonces la primera instrucción dice que necesitamos algo que va a ser el radio. El radio es una variable. Entonces aquí tengo el radio. Luego tengo otra variable que se llama área. Listo. La voy a ir colocando en el historial de las variables. Luego definir el perímetro, entonces otra variable. Perímetro. Ahí nos quedó. Luego dice, bueno, ingresa el radio. Bueno, entonces este diálogo de aquí, recuerden que es que va a pedir el dato, ¿sí? Esto de acá, y yo ingreso el dato. Entonces, ¿dónde va a quedar almacenado? En la variable que se llama radio. Entonces, radio queda valiendo 5. Ahora, el perímetro es igual a ¿qué? A 2 por pi por radio. Perímetro es igual a 2 por 3.1416 por radio. ¿Dónde está el radio? Está aquí. Entonces aquí nos dice, vea, es que el perímetro es de 31.41. Y luego de eso va a seguir con el área. Área es igual a 3.1416 por radio elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, perdón, es 3,1416 por el radio elevado al cuadrado. Digamos acá en Excel, pues estoy haciendo, pues no tengo que colocarlo así con el simbolito porque en Excel sí no permite esa parte. O sí, bueno, no me acuerdo. Mostrar si me lo... sí, señor. Sí, también funciona la potencia ahí. Entonces ya con eso, ya calculamos los datos. Verifiquemos a ver si nos dio lo mismo. Entonces nos dice el perímetro es 31.41 y el área es 78.54. ¿Cómo es? Sí, efectivamente sí lo calculó bien, ¿cierto? En este caso, estos ejercicios uno cree como que no, pero esa prueba es súper sencilla, súper básica. En estos ejercicios sí, pero hay unos otros que sí son más exigentes, ¿sí? Entonces hay que poner un poco más de cuidado con esa prueba de escritorio. Lo hago es para que nos vayamos acostumbrando un poco, ¿listo? Es más por eso. Bien, ¿cómo vamos ahí? ¿Sí entendieron cómo se hizo esta parte de la prueba de escritorio o a alguien le quedó alguna inquietud? En general también del ejercicio, ¿cómo lo pillaron? ¿Es claro o no? Sí, profe. Profe, una pregunta. Profe, ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien? cuando vayamos a hacer el examen tenemos que colocar el análisis, la codificación y la prueba. Ujú. Así es, tal cual. Hay que hacer estas tres cosas. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Sí? ¿No? No, profe. Pues, claro. Ok, vale. Bueno, yo quiero que ustedes, digamos, hagan el intento con este. A ver cómo les va. ¿Sí? Obviamente lo podemos resolver en un momentico.
pero aprovechemos que si yo les diga, muchachos, este es el quiz, taque, ¿ustedes qué hacen? ¿Sí? En este momento. Miren a ver cómo les va, inténtenlo, voy a dar unos 5 o 10 minuticos, lo intentan, miran a ver, y si no, pues ya lo resolvemos juntos, ¿les parece? Como para que se pongan a prueba. Listo, profe, de una. Ustedes tienen ahí el taller listo, es el punto número 4. Hagan ese puntico, damos unos minuticos y ya le echamos pues una revisadita. Listo. Pues hágale pues. 10 minuticos, o sea que a las 7:05 le echamos la revisadita, pero como les digo muchachos, hagan el intento porfa, porque esa es la mejor forma por no saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Listo. Intenten a ver cómo les va. El profe puede colocar el ejercicio ahí en la pantalla, por favor. Listo, vale. Muchas gracias. Profe, ¿Me escuchó? es que tengo un problema que me dice en el instante uno el identificador radio no corresponde a un arreglo. Pues a un arreglo o a un subproceso. Si quieres compartir una pantalla. Listo, ya va.
Profe, se ve la pantalla. Sí, ya la veo. Listo. Mira, me Extraño. tocó colocarle el oso para ver si pues podía modificarlo o algo, pero pues no me deja. Pero, ¿cómo es? Aquí es el problema que le apareció. Mire, en instante uno el identificador radio no corresponde a un arreglo. Ah, sí, es que ahí te falta poner el asterisco antes del paréntesis. O sea, tienes que decir Ah, que es una multiplicación. ya. Ah, listo, muchas gracias. Listo, vale. Ya puedes dejar de compartir, listo. Camilo, ya puedes dejar de compartir, listo. Bueno, Mateo, cuéntame, ¿qué te puedo servir? ¿Dónde tienes las inquietudes puntual? Camilo Castrillón, ya puedes dejar de compartir la pantalla. La estamos bien. Listo. Gracias. Mateo, ¿dónde tienes las dudas? Ok. En casi todo es como no sabes por dónde empezar o cuál cosa. O sea, séme un poco más específico para yo saber por dónde puedo ayudarte. O sea, no sabes por dónde empezar. Es eso, ¿cierto? Que vale. Bueno, vamos por un momentico, ya si algo ya lo empiezo a explicar. Los demás, ¿cómo vamos? Profe, yo tengo una duda. Sí, bien puedan. ¿Hay algún problema con los valores que definamos pues en un orden específico? ¿O da lo mismo si los definimos pues como queramos? Digamos, en ese caso el orden no altera tanto, pero los cálculos sí pueden llegar a alterar. ¿Listo? Ah, listo. Listo. No, vale, Mateo, no hay problema. Vamos por un momentico, ya, yo ya lo resuelvo, ¿listo?
Bien, chicos, entonces vamos a resolverlo, listo. Si alguien tiene pues alguna duda, espero resolverla ahí, listo. Bien, entonces vamos por acá, un momentico, compartir la pantalla por acá. Bueno, pero apagada la cámara. Bien, entonces, chicos, Mateo, entonces mira pues, lo que hay que hacer en este caso es entender muy bien pues primero el problema, ¿sí? Y luego a partir de allí es empezar a dar la solución teniendo en cuenta como las diferentes consideraciones, ¿cierto? Entonces nos dice, oiga, hay que determinar el área y el volumen de un cilindro cuyas dimensiones de radio y altura se leen desde el teclado, ¿sí? Entonces, primero vamos a partir por el análisis, ¿sí? Pues después del análisis vamos a hacer la codificación, por último la prueba, ¿cierto? Listo. En el análisis nosotros nos colocamos a mirar tres cosas, lo que son las entradas, el proceso y la salida. ¿Listo? Esto también pues digamos, pues no importa digamos tanto el orden, ¿listo? Entrada, proceso y salida. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden en este ejercicio? Cuéntanos ahí. ¿Tú qué crees que nos están solicitando en este ejercicio? ¿Para qué nos pidieron hacer esto? Si quieres puedes prender el micrófono para que ya lo veamos. La idea es que entiendas, ¿listo? ¿Mateo está por ahí? Ok, vale. Bueno, entonces, bueno. En este caso, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? O sea, ¿para qué nos dicen que lo hagamos? ¿Para calcular qué cosa? Para calcular el área y el volumen. Exactamente. ¿Por qué? Eso es lo que nos estaban pidiendo aquí, ¿cierto? Oiga, que si hacemos esto para calcular el área y el volumen. Entonces, la salida que vamos a esperar es área y volumen. ¿Sí? Ahora, para yo calcular el área y el volumen, verás de que ahí nos están dando las dos formulitas. Pregunta. ¿Qué necesito yo para poder llevar a cabo este cálculo de estas formulitas? O sea, ¿qué no conozco yo? El 2, yo sé que es el 2. El pi, yo sé que es pi. R, yo sé que es R. O sea, un valor. Radio. Radios, es radio, pero Hay que El radio. un preguntar valor por el numérico. radio. O sea, tengo que preguntar por ese valor, porque yo esto no lo conozco. El radio no sé qué es, ¿sí? Tengo que decirle al usuario que sí me lo dice. Entonces aquí voy a pedir el radio y además de eso voy a pedir ¿qué otra cosa? Altura. Altura. Radio y altura, ¿cierto? Entonces necesito el radio, la altura para calcular el área y el volumen. Mira, si existiera acá otra variable, otra letra que yo no sé qué es, pues yo se la tengo que pedir al usuario. ¿Listo? Bien. Mateo, ¿cómo vamos ahí? ¿Sí entiendes esa partecita o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en las entradas, en las salidas, perdón, uno coloca qué es lo que en últimas tiene que calcular y en las entradas, pues uno mira las fórmulas o según sea el caso y dice, no, yo para hacer esto yo necesito saber tal dato. Entonces aquí hay que decir eso, qué dato necesito. En el proceso, uno ya lo que hace es entonces decir, bueno, pregunte por esto, después aplique tales fórmulas, después de la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitar, preguntar por radio, ¿cierto? Entonces, pregunto el radio, después pregunto lo que es la altura, en última estoy pidiendo los materiales para llevar a cabo mi receta, y luego de eso, de que tengo el radio, de que tengo la altura, entonces ahorita sí, o sea, ya tengo los materiales listos, ya conozco la información para poder aplicar las fórmulas, ¿sí?
Entonces, ¿con qué seguimos acá en nuestro proceso? ¿Qué se les ocurre? Calcular el área, profe. Ujú. Calcular área, ¿cierto? Y el área, entonces, si ustedes quieren, pueden colocar la formulita. Entonces, área es igual a 2 por 3.1416, ¿cierto? Por el radio. Y eso hay que multiplicarlo por la suma de la altura y el radio. Pues altura y radio, ¿cierto? Altura más radio, perdón. Listo. Pues si quieren pueden colocar ahí la formulita. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el perímetro, ¿cierto? Entonces, perímetro es igual, ves que perímetro, perdón, es volumen. Volumen, o sea, así es como damos la solución a esto. Entonces, volumen es igual a 3.1416 por el radio, en este caso elevado al cuadrado, y eso multiplicado por la altura. ¿Listo? Entonces ya con esto ya tengo listo el área y el volumen calculados, que en últimas es lo que me están solicitando. ¿Vamos bien hasta ahí, Mateo, o alguna inquietud? Mateo. Sí, vale. Entonces, hay que ir definiendo las entradas que requiero, qué va a salir, y tengo que empezar entonces a preguntar por las cosas que necesito en un principio, y luego ir calculando los datos, que pues por lo cual me solicitaron esto, y ya con eso pues vamos a dar luego la salida, que es realmente el último paso que debemos determinar acá. Entonces aquí es que decir volumen y área, ¿cierto? De esta forma, nosotros ya terminaríamos lo que es el análisis. ¿Listo? Bien. Me dicen por favor cuándo puedo seguir. ¿Listo? Profe, Profe, una preguntita, profe. Sí, pueda. Escucho. Obligatoriamente hay que hacer las dos preguntas, preguntar por radio y preguntar por altura, lo puede hacer en una sola pregunta. Lo puedes hacer en la misma, puedes hacer un análisis, ¿sí? Entonces, ¿acaso pues yo no les digo, oye, así lo copió tal cual yo lo escribo? No. O sea, acá la idea es que ustedes digan, ah, bueno, hay que preguntar por los datos de entrada, luego los procesos y luego digo la respuesta, ¿sí? Pero muchas veces entre más detallados seamos, créame que vamos a ser un poco más explícitos en el código, ¿listo? Listo, profe, gracias. ¿Qué vale? Bueno, ¿puedo continuar, chicos? ¿O cómo voy? Mateo. Sí. Bueno, entonces ya tengo el análisis, ya me voy pues para present a hacer la parte de la codificación, que sería de la siguiente forma. Entonces nos ven métricas, cilindro. Entonces, siempre en las entradas y en las salidas hay variables. Entonces nosotros a partir de acá vamos a construir las variables. La primera será el radio, la segunda será la altura, área y volumen. ¿Sí? Entonces voy a decir definir, para crear espacio en memoria, radio, ¿sí? Como real. Otra cosa, altura, definir altura como real. Yo, vamos con área como real.
y luego volumen. Definir volumen como real. Listo. Tengo listas mis variables donde voy a colocar los datos de entrada como también los datos de la salida. Mira, es de que si uno es un poco más explícito, la codificación va siendo más fácil. Entonces, primero hay que preguntar por el radio. ¿Cómo preguntan por algo? Entonces, escribir, ingrese, radio. Luego, leer, ¿a quién? ¿A quién vamos a leer acá? Pues si pedimos el radio, pues le damos el radio. Esta variable se tiene que llamar tal cual como la colocaron aquí. Listo. Ya preguntamos por el radio. Ahorita voy a preguntar por la altura. Vamos por aquí. Voy a escribir. Ingrese altura. Y la leo. Y listo. Ahorita sí, calculemos el área. Entonces, bueno, esta variable va a contener la respuesta del área. ¿Área es igual a qué? Pues según la fórmula es 2 por pi por radio, ¿cierto? Todo eso aquí lo escriben. Entonces 2 por pi, que es 3.1416, por radio, que es lo que le preguntamos al usuario hace un rato, que multiplica a la altura más el radio. Multiplica a la altura más el radio. Bien. De esta forma, nosotros ya llevamos a cabo el cálculo del área. Luego de eso, vamos a ir por el volumen. En el volumen, entonces, sería igual a que a pi por radio al cuadrado por altura. Pi, que es 3.1416, por radio al cuadrado. Flechita arriba, cuadrado. Por altura. Ahí nos quedó. Listo. Entonces área, volumen. Ya listo aquí. Estos dos pasos ya quedaron listos. Ahorita lo que hay que determinar es el volumen y el área. O sea, describir eso. Describir, en este caso, volumen, bueno, área, que es, y anexo con la comita la variable que se llama área. Y por último, vamos a escribir lo otro, que es volumen. Volumen es, y escribo por acá, volumen, ¿cierto? Entonces, digo el área, digo el volumen, y con eso ya acabo de decir este proceso, ¿sí? Entonces, mira, preguntamos por las entradas, hacemos los cálculos del proceso, y por último, hacemos ya, decimos la respuesta, ¿cierto? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Mateo, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Mateo. Ok, vale. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya pues ya tenemos la codificación de este punto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerle la prueba de escritorio. Rectifiquemos, pues acá por ejemplo, si yo digo, bueno, el radio es 5 y la altura es 10. Rectifiquemos y estos datos, pues, si corresponden o no corresponden. Entonces, en la prueba de escritorio, recuerden, tenemos el historial de las variables y dice la siguiente forma. Hay una variable, que se llama radio. Listo. Hay otra variable que luego se llama altura. Otra variable, área. Otra es volumen. Y listo. Radio, altura, área y volumen. Ahí quedó. Entonces dice, ingrese el radio. Bueno, entonces el usuario va a ingresar un dato y lo va a poner en la variable que se llama radio. O sea que en radio ya hay 5 unidades. Listo, luego llega la altura y dice, la altura son 10 unidades. Y calculemos, bueno, venga, ¿qué el área cuánto es? Bueno, pues área es igual a 2, que multiplica 3,1416 por ¿quién? Por el radio. ¿Y quién es el radio? ¿Dónde está ese valor?
en la variable que se llama radio, ¿cierto? Y eso lo multiplico por la suma de la altura, o sea, esto más esto de acá. Con eso, ya ahí ya nos dio el resultado, ¿cierto? Del área. Entonces, el área 471.24. Esto acá es lo que acabamos de hacer. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tenía alguna inquietud? Sí, profe. Cuéntame, te escucho. No, no te escucho, Nicole. Muchachos, por favor, si algo me van diciendo del chat, o sea, es que realmente no me llega la notificación, pues el audio de que alguien escribe, ¿sí? Y pues de resto no, pues, no me puedo dar cuenta. Repetimos este paso, listo. O sea, vamos a calcular el área. Entonces, vamos a hacer es como tal cual lo que hace el computador. Dice, bueno, ¿el computador qué hace? Es 2 por 3.1416. Entonces, 2 por 3.1416. Después, por el radio. ¿Dónde está guardado el radio? Mira, en la prueba de escritorio lo guardamos aquí en este cajoncito. Después, multiplicado por la altura más el radio. Entonces, la altura es esta cajita acá, ¿sí? Que es lo que... Recuerden que la historia de las variables siempre es como el último valor que aparece acá hacia abajo. Y eso lo sumaron con el radio, que es también, esta cajita tiene en este caso un 5. Entonces, cuando ya ejecutamos la operación matemática, nos sale este valor. ¿Qué es lo que pasa? Bien, Mateo, ¿es claro? O sea, ¿cómo se sacó? Es porque eso se lo pidió al usuario. ¿Sí? Mirad, cuando uno ejecuta esto, desde que ingrese el radio. Bueno, entonces aquí el usuario dijo 5. Cuando yo digo 5 es porque aquí internamente en el computador se pone el 5. ¿Sí? Cuando yo le digo ingrese la altura 10, es porque en ese momento la altura se convirtió en 10. ¿Sí? O sea, este cajoncito se va actualizando. Si volvieran a pedir el radio, él se va a ir actualizando hacia acá. Entonces siempre, si yo le digo, no, es que el radio ya acá vale 10. Entonces, si le preguntan por el radio, usted me tiene que decir es el valor que hay aquí, ¿sí? Ese es como el historial de vida de la variable. O sea, el último valor que aparezca acá es lo que tienes que tomar como el valor de esa variable, ¿sí? No sé si sea claro. O sea, lo del usuario. Gracias. Vamos a ver si acá también lo pueden ver. Miras, yo creo que así lo pueden ver. Espera, yo miro a ver. Ingresa el radio. Entonces, en este caso hay una variable. Después yo mirar si acá me aparece esto o no. No. Vale, no. Démoslo así más bien. Miras. ¿Qué ocurre internamente en el computador? Voy a hacerla de nuevo. Aparece un área que se llama radio, altura, área y volumen. Entonces, radio, altura, área, volumen. ¿Sí? Aquí hacia abajo se va a ir actualizando cualquier cosa que uno le diga al radio. ¿Sí? Entonces, miras, ingresa el radio. Entonces, ese mensaje le aparece al usuario. Oiga, que si ingresa por favor el radio. Vamos acá, miras. Esto acá se está ejecutando aquí. Cuando llego acá, 5, ¿sí? Mira, este 5 acá, cuando le di Enter, dice leer al radio. O sea, que el valor que aquí yo estoy diciendo, que en este caso es un 5, lo vamos a meter donde está la variable que se llama radio. O sea, que aquí, en esta caja, ¿sí? En esta casillita va a poner un 5. Y yo le digo, ¿cuánto vale en ese momento radio? Usted me dice, vale 5, porque ahí está metido. ¿Sí? Si volviera a pasarle algo al radio, o sea, radio igual a tal cosa,
ese dato se va a ir colocando hacia abajo, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada vez que yo actualice al radio. ¿Cómo lo actualizo? Por ejemplo, con una lectura. O cuando yo digo radio igual a tal cosa, ¿sí? Pues aquí el usuario me acaba de decir el 5, entonces yo lo acabo de guardar en la variable que se llama radio, ¿sí? Luego de eso, ingrese la altura. Entonces, la altura, yo digo 10. Entonces, cuando yo le doy esto, mirad, en la lectura, dicen, el dato que le acaba de ingresar al usuario lo vamos a meter en la casilla que es de altura. Ahí la colocamos. No sé si sea ahí un poco más claro. Mateo. ¿Sí? Que vale. Entonces ya con esto, ya lo del área, es que bueno, es que el área la van a actualizar, o sea, este cajoncito, mira, lo van a actualizar. ¿Con qué lo van a actualizar? Con 2 que multiplica a 3,1416 por el radio. Pero ¿quién es el radio? Si yo le digo, ¿dónde está el radio? Está guardado en esta cajita. Si ustedes quieren, pues bueno, coloquemos pues ahí 5. Si yo le digo, ¿cuánto vale el radio aquí? Vale 5. Ah, listo. ¿Qué multiplica qué? A la altura, en este caso, ¿cuánto es la altura? Vale 10. Y si lo sumamos con radio, entonces 10 más 5 son 15. Entonces, si yo hago ya esta operación, el computador de selección de área va a quedar 471.24. Por eso es que aquí dice, el área es 471.24. Mira, la acabo de imprimir. Área es 471.24. Luego tenemos por acá el volumen. Entonces el volumen va a ser igual a qué? Bueno, volumen es igual a 3.1416, que multiplica ¿qué? Al radio, en este caso 5 elevado al cuadrado, por la altura. ¿Y la altura cuánto vale? Vale 10, ¿cierto? Pues, si yo ya aplico la operación, que efectivamente dice 785.4, que es lo que nosotros pues vemos acá, ¿sí? Eso es lo que tenemos hasta este momento. ¿Es comprendido mejor la prueba de escritorio, chicos, o alguna inquietud? Profe, qué pena. Ese 5, esos valores que le dan ahí, Ujú. Sí. ¿eso los da el sistema o siempre van a ser los mismos? No, mira, o sea, el ejemplo acá yo lo hice con 5 y 10, pero esto puede cambiar al que el usuario le dé la gana. Mira, cuando ingrese el radio, si yo acá pongo 1000, ¿sí? Miren, era de que es como si aquí se colocara el 1000, ¿sí? Yo pongo cualquier número, en este caso para la prueba. Esas variables se pueden ir actualizando. O sea, yo puedo decir radio y después puedo volver a preguntar por radio, ¿sí? Por decir alguna cosa, digamos de que vamos a hacer esto 2 veces. Mira, voy a hacer el cálculo 2 veces. Entonces, nosotros ahorita habíamos hecho el ejemplo con 5. Entonces, listo, 5. Entonces, aquí en este espacio quedó el 5, ¿sí? La altura es 10. Listo. Si yo digo 10, entonces va a quedar aquí, ¿cierto? Se hicieron los cálculos. Pero mira, yo acá volví a copiar y a pegar el código abajo, ¿sí? El mismo. Si yo digo ingrese radio, yo ahorita digo, no, es que es ahora un 8. Entonces, ¿dónde quedó guardado ese 8? En la variable que llama como. Según esto, mira, acá yo lo volví a preguntar. ¿A dónde lo guardamos? En la variable que llama En radio. radio. O sea que el radio ya no vale 5, sino que el radio ya vale 8. ¿Sí? O sea, este ya digamos, ya no existe, por decirlo así. Ya el radio vale 8. Que la altura, no, es que la altura ahorita es 90. Entonces, ¿qué pasa? La altura ya deja de ser 10 y pasa a ser 90. ¿Sí? Y ya con esto ya se hacen los cálculos pues correspondientes, ¿sí? Que es lo del área, lo del perímetro, ¿cierto? Entonces volver a aplicar el área es igual a ¿qué? A 2 por 3.1416 por el radio, que multiplica a
el radio, ¿cierto? Bueno, más bien a la altura, que en este caso la altura, ¿quién es? Es este valor. Siempre tomamos desde el dato más actualizado, más el radio. Ahorita sí. Ah, ya quedó. En este caso verás que nos da el resultado. Y lo mismo con el volumen. Entonces en el volumen es igual a ¿qué? A 3.1416, que multiplica al radio, pero ojo, ¿a qué radio tomó? O sea, el 10 ya no existe. ¿Quién es el radio ya en este momento? Es 90. ¿Sí? Que esto es elevado al cuadrado, y eso lo multiplico por la... Ah, pero perdón, copié mal. Este era radio elevado al cuadrado por la altura. Aquí. Ya nos dio el dato. ¿Sí? Entonces, si yo llegase a actualizar una variable, yo la tengo que ir reportando acá. ¿Sí? Recuerden los ejercicios que hacíamos cuando trabajamos los operadores matemáticos, que todo lo que fuera como ocurriendo teníamos que irlo registrando acá. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos, o alguna inquietud? ¿Ya es más claro? Bien, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, con respecto a las preguntas que me hacen por el chat, o sea, las variables en últimas, chicos, las da el usuario, o sea, son las que le dé la gana, ¿sí? O sea, cuando ustedes preguntan aquí por, volviendo pues acá como lo teníamos, cuando ustedes preguntan por algo es porque el usuario le da el valor que quiera, ¿sí? Por eso se llaman variables, porque pueden cambiar, ¿sí? Según el dato que quieran. Y ya a partir de eso, pues uno ya aplica los cálculos, ¿sí? Es eso. ¿Dudas, inquietudes hasta este momento? Bueno, Mateo dice que ya no entendió. ¿Está bien? ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe, ahí está claro ese punto. Ok, vale. Bueno, entonces continuamos ahorita con el quinto, ¿sí? Miremos a ver, inténtenlo de nuevo ustedes, miren a ver cómo les va y me cuentan. ¿Listo? O sea, inténtenlo porque así es que nos damos cuenta, ¿sí? No se los quiero hacer tampoco a todos, pues porque si no, ¿cómo van a practicar ustedes? ¿Listo? Entonces inténtenlo a ver cómo les va. Vamos a ver ahí unos 10 minuticos también, ¿listo? Y ya pues paso yo a solucionarlo. Conocidas las longitudes de los catetos.
Bien, chicos, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Profe, pues tengo la idea, pero no me quiere dar. No me, no me quiere dar la hipotenusa. Pero ya más con la parte de la programación, ¿o qué? Sí, sería como más el lenguaje de programación o pues la fórmula. Sería yo, no sé, estoy acá mirando. Y ya lo tienes planteado, ¿o no? Sí, ya lo tengo todo planteado. Si quieres compartir en la pantalla, miramos a ver qué pasó. ¿Listo? Listo. Profe, ahí se ve. Sí, señor. Bueno, pues entonces lo voy a probar. A ver si me da. Pruébalo con 4 y 3. Listo. ¿Ve errores? La ejecución no está acá. Errar. Me dio 5. ¿Está bien? Sí, Ah, bueno. No, entonces ya lo arreglé. sí, 4 al cuadrado es 16. Ah, no, perdón. Sí, 4, sí, 4 al No, cuadrado. sí, profe, sí está bien. Yo lo hice en la Sí, calculadora y sí, sí, 4 al así. cuadrado 16 y 3 al cuadrado son 9, 16 y 9 son 25, raíz de 25 son 5. Sí, está bien. Listo, bien, bien. Bien, entonces, ¿qué? Pues, ¿lo resolvemos o qué, muchachos? Pues me dirán, ¿lo estaba trabajable o qué? Chicos, Profe, sí, ¿lo resolvemos? sí, profe. Resuélvalo, profe. Ok, vale. Bien, nos vamos a ponerlo por aquí un momentito. Listo, listo. Vale. Pues si se determinó la hipotenusa de un triángulo o rectángulo, conocidas las longitudes de los catetos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis. Luego vamos a hacer la codificación y la prueba. Listo. Entonces dentro del análisis vamos a mirar las entradas, salidas del proceso. Bien. Entonces, para yo resolver el problema del teorema de Pitágoras, ¿qué necesito? ¿O para qué me sirve? O sea, ¿qué es? Vamos a empezar por las dos cosas. ¿Qué sale de esto? ¿Qué sale de este ejercicio? La hipotenusa. Exactamente, sale una hipotenusa. Hipotenusa. Listo. ¿Qué necesito yo para calcular una hipotenusa en el teorema de Pitágoras? Para calcular esto, ¿yo qué tengo que solicitar? El valor de los catetos. Entonces, cateto 1 y cateto 2. Listo, ahí nos quedó. Bien. Luego entonces de esto, pues ya tengo las entradas, ya tengo las salidas, ahorita sí, el proceso. Entonces el proceso es, primero hay que preguntar, pues por los datos de entrada, ¿cierto? Entonces, preguntar, en este caso cateto 1, otro que hay que preguntar es el cateto 2. Cuando ya tengo estos datos, esos valores, ahorita sí, ¿qué hacemos? Calcular el valor de la hipotenusa. Calcular hipotenusa. Entonces, ¿cómo la calculo? Entonces, hipotenusa.
Ahí pues tienen que hacer el despejito, ¿cierto? La hipotenusa es igual a raíz cuadrada de el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso ya después es despeje de variables. Eso ya pues espero que en matemáticas lo tengan claro. Pues ¿cómo podemos representar esto ya pues digamos escrito en el computador? Pues acá si quieren lo pueden colocar así como el dibujito raíz, ta, 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 ta. Pero pues si quieren lo podemos también escribir aquí como lo entendería el computador, y es que cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado, que acá es donde entra el tema de lo que habíamos visto de operadores matemáticos, ¿lo recuerdan? Esto lo elevamos, recuerden, a la 1 medios o a la 0.5, ¿cierto? Y de esta forma representábamos lo que es la raíz, ¿cierto? Recuerden esa clase de operadores matemáticos, que hicimos varios ejercicios de linealización, ¿sí? Entonces con eso calculamos la hipotenusa. Luego de que calculamos la hipotenusa, ¿qué hacemos? Escribimos el resultado. Escribir resultado, ¿cierto? En este caso, el resultado es de la hipotenusa, ¿cierto? Bien. Ya, este es el análisis. Ahora, ya pues vamos a ir a la parte de la codificación. Y el algoritmo se va a llamar Pitágoras, ¿cierto? Entonces, recuerden, las entradas y las salidas siempre existirán variables. Entonces, acá va a tener el cateto 1, el cateto 2. Pues, definir cateto 1 como real. Luego, definir cateto 2 como real. Ya tengo las entradas y ahorita voy a utilizar la salida. Entonces, definir hipotenusa como real. Ahí quedó. Y ya tengo los platicos para ir metiendo los materiales de la receta, ¿cierto? Entonces, en el proceso, empezamos pues el proceso, ¿cierto? Entonces, primero hay que preguntar por el cateto 1. Entonces, escribir ese cateto 1. Luego, ¿eso qué hacemos? Lo leemos. O sea, cuando preguntamos algo es porque, pues, hombre, también me tengo que encargar de leerlo. Ya tengo el cateto 1. Para escribir de ese cateto 2. Y lo leo. Listo. Ya tengo los datos. Cateto 1, cateto 2. Y luego es calcular la hipotenusa. Entonces digo, listo. Hipotenusa lo voy a actualizar. Hipotenusa es igual a ¿qué? Entonces tengo que linealizar la expresión. Recuerde que acá pues no existe la raíz cuadrada, entonces hay que elevarlo al exponente a la 1 medios. Entonces sería ¿qué? Cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Eso ya es la primera parte. Y en el despeje, recuerden que eso es una raíz. Entonces, si yo leo esto elevado a la 1 medios, con eso ya entonces calculé la hipotenusa. Por último, ya lo que tengo que hacer es escribir. Entonces, la hipotenusa es, y acá escribo el valor, hipotenusa. ¿Sí? De esa forma es como se codificaría ese ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, Profe, no. por el chat, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, al parecer vamos bien. Recuerden que me tienen que avisar, muchachos, no se de vino, porfa. Si algo no entienden, me comento. Listo. Listo, entonces ya lo que hay que hacer es hacer la prueba de escritorio.
Entonces en la prueba de escritorio lo mismo, vamos a ir revisando el historial de las variables. Entonces, partamos. Entonces, lo primero es que se crean las variables, ¿cierto? Cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Cateto 1, otro es cateto 2, otro es hipotenusa. Entonces, cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Y luego de eso, entonces, ingresa el cateto 1. Entonces, el usuario le dio la gana de poner, por ejemplo, el 4. Listo. Entonces, ¿dónde lo ponemos? En esta variable, ¿sí? En ese espacio de la memoria, en ese plato. Luego, ingrese cateto 2. Ah, listo. El usuario lo ingresa y, por ejemplo, dice el 3. Aquí el cateto 2 ya tiene en este caso un número 3. Y ya por último dice, bueno, hipotenusa es igual a ¿qué? Entonces cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y todo eso le va a los medios. Entonces, ¿esto es igual a qué? Entonces, esto elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado y luego eso lo elevo a la ¿qué? A la 1 medios. Y aquí ya tenemos el resultado de la hipotenusa que sería 5, ¿cierto? Si yo digo acá entonces 4 y 3, diría la hipotenusa es 5, ¿cierto? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? O sea, si entendieron la prueba de escritorio, la parte de la codificación, ¿claro hasta ahí o alguna inquietud? Chicos, Creo que está todo claro. ¿los demás todo bien? Sí, profe, todo muy claro. Ok, vale. Sí, profe, todo claro. Bien. Bueno, muchachos, entonces, por esta parte, entonces, hoy vamos a dar ahí.